Welcome. Bienvenido a Determinar los límites. El objetivo de este video, determinar los límites de funciones si existen usando una variedad de técnicas. En el video titulado Introducción a los límites, discutimos qué es un límite y cómo determinar un límite gráfica y numéricamente. Este video se enfocará en el uso de métodos analíticos. Hay muchos principios límites que debes revisar y tener en cuenta al determinar los límites. Si no lo ha hecho, revíselos. Encontrará que hay muchos límites que pueden ser encontrados por sustitución directa. Echemos un vistazo al límite a medida que x se acerca a 4 de x cuadrados, 6x más 9. Sabemos que debemos aproximar el valor de 4 desde ambos lados, el izquierdo y el derecho. Si leamos primero el gráfico, podemos verlo a medida que nos acercamos desde la derecha y nos acercamos desde la izquierda, estamos acercándonos esencialmente a este punto en la función. Desde que este punto está en la función, podemos encontrar cualquier valor de esta función realizando sustitución directa. Esencialmente este límite será igual a f4. Si calculamos f de 4 vamos a ver obtenemos el valor de más 1, como vemos en el gráfico. F de 4 exactamente igual a 4 cuadrados, 6 por 4 más 9, que es igual a 1, que también nos da el valor de este límite. De nuevo, visualmente podemos ver que el valor, y de este punto es igual a 1. De hecho, si p de x es una función polinomial, el límite de p de x como x se aplica a es igual a p de ahora. Miremos este límite como x enfoques menos 3. Aquí está la línea x igual menos 3. A medida que nos acercamos desde la derecha y la izquierda, podemos ver que nos estamos acercando a este agujero en la función. También podemos ver que este valor sería menos 6. Entonces, podemos predecir este límite sería igual a menos 6. Sin embargo, nuestro objetivo es encontrar un método analítico que haga más fácil encontrar este límite. Sin embargo, el problema se está formando sustitución directa. En esta forma resultaría en un 0 en el denominador. Sin embargo, si simplificamos esta función primero, x cuadrado, 9x hacemos una diferencia de cuadrados. Lo que encontraremos es que hay un factor común de x más 3 hexanewtones el numerador y el denominador. Si simplificamos esto hacia afuera, dejamos con un límite como x se aproxima menos 3 de x, 3, que ahora podemos realizar sustitución directa, tendríamos 3 que es igual a menos 6. Este método algebraico es una alternativa para analizar el gráfico. Y, de hecho, simplificar una función antes de encontrar un límite es a menudo muy útil. Echemos un vistazo a otro. El límite como x enfoques 4 de esta función produciría un gráfico como vemos a continuación. A medida que nos acercamos a x igual 4 desde la izquierda y desde la derecha, otra vez, vemos que nos aproximaremos este agujero en la función, que obviamente tiene un valor algo menos que 1. Vamos a ver si podemos manipular esta función algebraicamente para que podamos realizar la sustitución directa. Vemos en su forma actual si subembramos en 4 tenemos un denominador de 0. Otra técnica que se usa a menudo es racionalizar el numerador, lo que significa que vamos para multiplicar el numerador por su conjugado que sería la raíz cuadrada de x más 2. Veamos lo que esto hace. Ok, si multiplicamos el numerador, vamos a obtener x, 4. El truco aquí es que no queremos multiplicar el denominador juntos. Lo dejamos en forma factorizada, y lo que encontraremos hay un factor común de x, 4. Así que, si simplificamos esta función, tendremos el límite. Hace x aproxima 4 de 1 sobre la raíz cuadrada de x más 2. Ahora podemos hacer sustitución directa. Por supuesto, la raíz cuadrada de 4 sería 2. 1 2 más 2 nos daría 1 4, el valor de este límite. Esta técnica se llama racionalizando el numerador. Ok, ahora tenemos una función de raíz cuadrada. Este primer límite es como x enfoque 5 aquí. De nuevo, podemos ver que la función es bonita y continua en esta área. El punto que se acerca está en la función, por lo que podemos encontrar este límite realizando una sustitución directa. Este límite será igual a la raíz cuadrada de 5 más 4, 2, obviamente la raíz cuadrada de 9 sería 3, 3.
2 Siemens igual a 1. Este límite es igual a 1, que de nuevo podemos verificar gráficamente. Bueno. Este próximo límite estamos acercando menos 4. Nos estamos acercando a esta línea vertical amarilla. Sin embargo, este es un límite de un lado. Solo estamos aproximando menos 4 desde el lado positivo o el lado derecho. Así que lo estaríamos desde esta dirección. Y puede ver a medida que nos acercamos, y nos acercamos a menos 4 nos estamos acercando a este punto aquí, que es un punto sobre la función, que, de nuevo, es otro signo de que podemos realizar una sustitución directa. Intentemos y ver lo que obtenemos. Raíz cuadrada de menos 4 más 4, 2. Bueno, por supuesto, la raíz cuadrada de 0 es 0, 0, 2 sería menos 2. Así que el límite como x aproxima menos 4 desde la derecha es igual a menos 2. De nuevo, gráficamente que parece ser correcto. Nos estamos acercando a este punto rojo aquí y el valor es menos 2. En este último límite de un lado, también estamos aproximando menos 4, pero desde la izquierda. Al ver el gráfico, no hay puntos a la izquierda de menos 4. Por lo tanto, este límite no existiría. Otra razón que este límite no existe es que no hay valores en el dominio de esta función a la izquierda de menos 4. Muy bien, echemos un vistazo a uno más. Determinar los límites de la función dada. Este primer límite como x se aproxima 3 desde la izquierda, así que nos estaremos acercando a esto, así nos estaremos acercando a esta línea vertical amarilla, pero en este caso solo desde la izquierda. Así como me acerco desde la izquierda, puedes ver que el gráfico baja indefinidamente. Así que los valores sí se acercarán al infinito negativo. Como se discute en un video anterior, el infinito negativo no existe. El próximo límite de un lado se acercamos a 3 desde la derecha. Entonces, si nos acercamos a 3 desde la derecha, puede ver que el gráfico sube indefinidamente. Nuestros valores aumentan sin límites. Por lo tanto, nuestro límite sería igual al infinito positivo en este caso. De nuevo, ese límite no existe. Me gustaría tomar un momento y verificar estos dos límites de un lado en la tabla características de la calculadora gráfica. Ya he tipado la función en uno. Ahora voy a golpear el segundo gráfico. Estos primeros 4 filas de x valores son valores que se aproximan 3 desde la izquierda como este primer límite de un lado. Mirando los valores y podemos ver fácilmente que estos y valores se aproximarán al infinito negativo. Estas últimas 3 filas enfoque 3 desde la derecha o de valores mayores a 3. Y, de nuevo, mirando los valores y, podemos ver que se acerca al infinito positivo. El último límite es el límite como x enfoques 3, lo que significa que tenemos que aproximar 3 desde ambos lados. Y podemos ver de los dos límites anteriores de un lado que los que no existen. Por supuesto, este no va a existir. Ok. Espero que ayude a explicar varias técnicas puede usar para determinar los límites. Gracias por ver y tener un buen día.